a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, perdón. Amén. Dije el pensamiento, los dones de Cristo para la iglesia. Algunos teólogos le llaman a estos ministerios, a los 5 ministerios que resaltan acá en el versículo 11, la mano de Dios. Le llaman la mano de Dios a estos 5 ministerios. El apóstol Pablo, después de hacer un paréntesis explicativo en el versículo 8, en el 9 y 10, de que Jesús subió y llevó cautiva la cautividad y venció, y después de hacer ese paréntesis, porque en el 7 él dice, y dio dones a los hombres, pero hace un paréntesis y explica de que este que subió es el mismo que había descendido, y que por esa victoria él tiene la autoridad de repartir dones a la iglesia. Después de ese paréntesis, el apóstol continúa su explicación de los dones espirituales, que los encontramos específicamente en esos ministerios del capítulo 11. Y la verdad, mis amados, que Cristo no solo da dones a creyentes individuales, sino que también al cuerpo como un todo, a la iglesia. Porque decíamos, cada uno de los creyentes tiene un talento, un don. El don es algo sobrenatural que Dios da al ser humano, al creyente. El talento es algo con lo que el Señor capacita a una persona. Y nosotros debemos hacer la diferencia entre don y talento. Por ejemplo, aquí hablamos de 5 dones, que es profeta, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿cuál sería un talento? Un talento es tocar ese piano. Un talento es poder cantar. Entonces, y el Señor da no solamente a creyentes individuales, sino que al cuerpo como un todo. Esos dones que el Señor nos da, o esos talentos que el Señor nos da, son para la edificación de la iglesia. Porque cuando, en el caso de los talentos de la música, cuando mis hermanos tocan esos instrumentos, nos edificamos y nos regocijamos todos. Cuando los hermanos cantan esa alabanza al Señor, es para edificación de la iglesia. La predicación del evangelio o la disertación de la palabra de Dios es para la edificación de la iglesia. En otras palabras, los dones o talentos que el Señor nos ha dado no son para encerrarlos o para mezquinarnos, sino para usarlos para la gloria del Señor. Entonces, esos talentos son para eso, para la edificación de la iglesia. Muchas veces hay talentos que los escondemos. Hay gente que tiene la capacidad para poder ministrar a través de la palabra, pero lo esconde, pero lo reserva por una u otra razón. Y dejamos de hacerlo y dejamos de involucrarnos porque alguien nos dijo que no le gustaba cómo predicábamos. Y el principal objetivo en la predicación no es agradar el oído de la gente. El principal objetivo en la predicación es disertar la palabra de Dios. Ahora bien, como en el caso físico, material, humano, hay medicinas que no nos gustan. Yo soy un férrimo enemigo de las agujas, de las inyecciones. Y si a mí me dan chance de correr, en vez de ponerme, yo me corro. Y en la palabra del Señor sucede en ciertos aspectos de la vida que hay cosas que no nos gustan, pero son necesarias para el crecimiento nuestro. Por ejemplo, cuando se nos trata de que cantemos, de que oremos, de que ayunemos, de que visitemos los enfermos, lo hacemos con mucho gusto. Pero hay una cosa que no nos gusta que nos toquen. ¿Por dónde es que anda usted?
Algunos usted le puede hablar de todo, pero si le habla de lo económico, si le toca la cartera, ya se volvió enemigo. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros no, pero es que eso no me gusta. Pero no se trata de que nos guste, se trata de que es beneficio para nosotros. Y algunos dirán, pero a mí sí me gusta dar, ofrendar, excelente. Lo que no me gusta es el ayuno. Pero no es que nos guste, a la carne no le va a gustar. A la carne no le va a parecer las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque esta carne tarde o temprano va a morir, va a desaparecer, va a volver a la tierra. Pero hay un alma dentro de nosotros que esa fue creada para ser eterna. Y los que quieren ser bendecidos eternamente deberán buscar las cosas espirituales de mañana, de tarde y de noche. Gloria a Dios. Entonces, los dones son para la edificación de toda la iglesia. Oiga, y a la iglesia en general, Dios, como muestra de su dádiva, da hombres dotados de manera especial y los coloca como líderes de la iglesia. Dios, como dádiva de su gracia, dota, capacita. Y vamos a ser honestos en esta área. Hay gente que tiene madera de líder. Hay gente que tiene capacidad de líder. Y uno dice, ¿qué es líder? Dios lo ha dotado, Dios le ha puesto en la mente, Dios le ha puesto en el corazón madera de líder. Muchos quisiéramos ir adelante, muchos quisiéramos liderar, pero no tenemos la madera, no tenemos ni la paciencia para soportar a la gente. Entonces ahí hay que ser sincero y decir, no. En el área de los ministerios hay hombres que Dios los ha dotado, y seamos sinceros, uno se queda con la boca abierta. Uno dice, ¿de qué manera Dios usa a esa persona? Y cuando en el caso de los ministros o en el caso de los líderes no hay una madurez espiritual, no hay una madurez suficiente, ¿qué sucede cuando ve a otro que Dios lo usa? Nos molesta, nos incomoda, nos enojamos, y no debería ser así. Si Dios está usando a mi hermano, gloria a Dios por ello. Si Dios está bendiciendo a mi hermano, gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque de la bendición que Dios ha dotado a esa persona, la iglesia será bendecida. Gloria a Dios. Entonces, a la iglesia da hombres dotados de manera especial y los coloca como líderes. Ahora bien, en primer lugar, el texto comienza en un orden jerárquico y empieza con apóstoles y profetas. Y a mí me llama la atención, porque a pesar de que en el Nuevo Testamento es que la palabra apóstol surge, y que en el Antiguo Testamento está lleno de profetas, pero en el orden en el que el Señor coloca en la palabra de Dios, de jerarquía, de orden, primero va apóstoles y luego profetas. Y oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que la iglesia, mis amados, no es una sociedad o una entidad que funciona así en meros caprichos. No, hay un orden establecido, hay un orden en el cual seguir. Y me llama la atención el comentario del pastor MacArthur, que dice que esta declaración no solo añade peso a la idea del llamamiento divino, sino que también al orden cronológico de importancia en los 5 ministerios. Sino que no añade solamente peso a la idea del llamamiento que Dios tiene, sino que al orden en que Dios los coloca. Y él dice primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, y sigue un orden cronológico. Ahora bien, en la constitución que Dios hace de estos hombres dotados como dádivas para el crecimiento de la iglesia, a los primeros hombres dotados se les llamó apóstoles. Amén, hermanos. Y a estos hombres llamados apóstoles, que el Nuevo Testamento hace referencia a los 11 o a los 12 discípulos de Jesús, a ellos en específico hace referencia el Nuevo Testamento de apóstoles.
Pero no se les colocó el nombre solamente con la intención de que lo lucieran, solamente con la intención de que tuvieran el nombre de apóstol. Esa responsabilidad o ese nombre tenía o fue asignada una responsabilidad básica. Y la primera responsabilidad que los apóstoles tenían era de formar o de colocar el cimiento de la iglesia. La primera encomendación para los apóstoles y profetas era colocar las bases, los cimientos de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de los cimientos o del cimiento, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento, el cimiento es Cristo. Entonces, ¿qué debían hacer los apóstoles? Predicar acerca de Jesucristo. La asignación delegada para los apóstoles era llevar el nombre de Jesús hasta donde fuese posible y enseñarle a los convertidos que la base de nuestra iglesia se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en una conversación que Jesús tenía con sus discípulos y preguntando de ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron lo que oían de la gente: que Juan, que Elías, que Juan el Bautista, que resucitaba, o alguno de los profetas. Pero la pregunta se vuelve personal. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Nosotros debemos preguntarnos quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús? Debemos tener esa pregunta personalizada, igual que Pedro. Y Pedro responde de una manera enérgica y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y oiga la respuesta de Jesús en Mateo 16, 17, 18 al 19. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Aquí la religión tradicional atribuye a Pedro como roca, pero Pedro significa roca pequeña. Y los albañiles me van a corregir aquí: para hacer un cimiento se ocupan piedritas o piedras grandes. Amén. El fundamento debe ir fuerte, y por eso Jesús dijo: y sobre esta, hablando del mismo, no diciéndole tú, Pedro, tú eres la roca. No, esta es roca, que es Jesús. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Si esta iglesia o si este evangelio se viera fundamentado, cimentado sobre un hombre común y corriente, hace rato no hubiese iglesia. Pero gracias a que el fundamento, gracias a que el cimiento es el Hijo de Dios, esta iglesia permanece. Y esta iglesia no se detiene. Un día desaparecerá porque el dueño de la iglesia vendrá por ella. Pero mientras tanto, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue avanzando. Alabado sea Dios. Entonces, una de las asignaciones básicas de los apóstoles y de los profetas era poner las bases, poner los cimientos, el fundamento. Y me llama la atención que el apóstol Pablo también dice en una oportunidad: yo no pretendo edificar sobre otro fundamento, tampoco voy a edificar donde ya está edificado, tampoco voy a predicar donde Cristo ya ha sido predicado, sino que voy a buscar donde no hay almas para Dios. Y ahí, bajo ese mismo fundamento, bajo ese mismo cimiento, sigue la predicación del evangelio. Entonces, el primer lugar o la primera asignación de los apóstoles y profetas era poner las bases.
En segundo lugar, otra asignación era recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Recibir la palabra, declarar esa palabra a los demás. Dice Hechos capítulo 11 versículo 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 21, 10 al 11 dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén al varón de quien este cinto le entregaran en manos de los gentiles. ¿Cuál era la función o la segunda responsabilidad? Recibir la palabra de Dios y luego entregar la palabra de Dios, la revelación. Recibir la palabra, porque recuérdese que hasta ese momento no había la comodidad de una Biblia. No iban a decir: hermanos, abran la Biblia en tal versículo, en tal capítulo, sino que Dios hablaba a través de ellos y ellos daban la revelación a la iglesia. Ahora, también los apóstoles, mis amados, eran encargados de dar la confirmación de esa palabra mediante señales y prodigios o milagros. La palabra que ellos daban era respaldada, era confirmada mediante señales, prodigios y milagros. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los primeros hombres dotados por Dios en la iglesia del Nuevo Testamento fueron los apóstoles, a los cuales la carta a los hebreos cuenta a Cristo como principal. Toma en cuenta a Jesús como principal. Ahora bien, quizás muchas veces nos hemos preguntado: ¿y qué significa apóstol? Hay un montón de gente llamándose apóstol, pero ¿qué significa apóstol? El significado básico de apóstol es enviado. Enviado con un mensaje, enviado con una misión, pero enviado. Ahora bien, para ser apóstol hay requerimientos que deben tenerse, o habían requerimientos que debían tenerse para ser apóstol. Yo no podría ir a la escuela de apóstoles y decirme: denme el carnet de apóstol, sino que habían unos requerimientos que debían llenarse. Y uno de los requerimientos que tenía que tener un apóstol era haber sido discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. O sea, que tuvo que andar con Jesús. Ese es uno de los requerimientos. Ahora, el segundo requerimiento era ser elegido directamente por Jesús. Y qué bonito es cuando la Biblia dice: y Jesús llamó a fulano, a fulano y a fulano. Entonces, uno de los requerimientos para ser apóstol es ser llamado directamente por Jesús. Tercero, tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando resucita? Se presenta a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces él tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Hasta que el incrédulo llamó a Jesús y le dijo: vaya, vení, mete tu dedo aquí, como decías. Mete tu dedo en mi costado, Tomás. Y Tomás no quiso, porque ahí confirmó la resurrección, el Cristo resucitado. Dice Marcos 3:13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces, un requerimiento era ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Oiga lo que dice Hechos 1:22 al 24.
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Gloria a Dios. Las evidencias son las que mencioné para ser apóstol de Jesucristo, a la excepción de Matías y de Pablo, que la mayoría de teólogos coincide en que a Matías lo escogieron los discípulos, no el Espíritu Santo, a pesar de que oraron y que lo impusieron, porque de Matías solo se oye cuando lo eligen y como algo otra vez, y a saber qué se hizo Matías. Y el apóstol Pablo, que fue apartado de una manera única para ser apóstol de los gentiles, pero a este la Biblia da testimonio de que Jesús mismo lo escoge. Dice que Pablo iba camino a Damasco, no con buenas intenciones, no a cantar con los hermanos, sino que a apresar, a traer a los creyentes para meterlos a la cárcel. Pero el problema, mis amados, cuando alguien se mete con la iglesia, es que como ve que la iglesia no se defiende, como ve que la iglesia no responde, ellos dicen: este blanco fácil, a esto se les puede hacer lo que uno quiera y no hay problema. Lo que ignoraba el apóstol Pablo y lo que ignora un montón de impíos es que nosotros no nos defendemos con nuestras manos, porque tenemos a uno que nos defiende. Ese se llama Jesús de Nazaret, al cual le damos gloria esta hora. Aleluya. Y el apóstol Pablo sabía de autoridad, y cuando aquel resplandor lo tira al suelo, y a veces nosotros los predicadores le ponemos de más, ¿verdad? La alabanza aquella también dice: cayendo del caballo. La Biblia no dice si iba en caballo, en camello o en que iba. Lo que sí dice es que cayó al suelo. Y cayendo al suelo, aquel resplandor, Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál Pablo altanero y prepotente? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Muchas veces nosotros queremos oír la voz de Dios tronante para ponernos blanditos. Muchas veces necesitamos la mano de Dios corrigiéndonos para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no esperemos a que truene la voz de Dios. No esperemos a que la mano de Dios se extienda en corrección sobre nosotros para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Entonces, el apóstol Pablo fue apartado de una manera especial. Y él lo relata en Gálatas 1:15 al 17, dice: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice Pablo: cuando a Dios le agradó. Y es que esto es así. Cuando a Dios le place usarnos, levantarnos o darnos un don, Él lo hace. Pero Él dice: yo cuando fui llamado no subí a Jerusalén, no consulté con la carne y sangre ni con los apóstoles que estaban antes. Lejos de eso, agarré en otra dirección mientras el Señor confirmaba ese llamamiento. Mis amados, si algo debemos asegurar nosotros, y creo que la gran mayoría de ministros lo ha hecho, mayormente cuando crecemos o estamos bajo la sombra, en este caso de un pastor, y cuando vemos que el Señor nos quiere involucrar en esa área, lo primero que hacemos es consultarle al Señor, que sea Dios, que sea Él, porque yo creo que a nadie se le ocurriría por voluntad humana meterse en un ministerio de estos así porque sí. Algunos se meten porque no saben de qué se trata. Algunos ven que los pastores tienen pisto, que andan bien vestidos, que andan bien olorosos, y dicen: no, hombre, esa vida está bonita, hay que meterse. Entonces, esa es la visión humana, la mala interpretación. Y no voy a negar que Dios bendice, claro que sí. Pero cuando alguien se mete así, luego se da cuenta de que las cosas no son como las pintan. Entonces lo primero que hace Pablo, y debería hacer todo aquel que siente un llamado, es la pedir la confirmación. Señor, confírmeme.
Porque si usted no confirma, igual que Moisés, Señor, si usted no va conmigo, aquí quedémonos, no hay problema, no nos meneamos. Ahora bien, eso fue el encargo o la designación en los grupos de apóstoles y profetas. Pero la Biblia hace la separación de apóstol y de profeta. Los apóstoles fueron hombres dotados por el poder de Dios. Los profetas también eran designados por Dios como hombres con dones especiales que hacían diferencia de la mayoría de los creyentes. Gloria a Dios. También la Biblia hace una separación entre el profeta y los creyentes que tienen el don de profecía. Ahora bien, dice 1 Corintios 12:10, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Hay una separación. No todos los creyentes que profetizaban podían llamarse profetas, porque en algunas ocasiones el Señor nos permite como creyentes el tener una palabra para alguien, una revelación para alguien, pero muchas veces es una o dos veces y no se volvió a ver. Entonces hay esos eventos, vamos a llamarles, pero el profeta parece ser que era la posición del profeta, estaba destinada de una forma exclusiva al trabajo dentro de una iglesia local. El profeta estaba destinado de una forma exclusiva al trabajo dentro de una iglesia local, a diferencia del apóstol. El apóstol era un ministerio mucho más amplio, mucho más extenso, porque ya que su significado es enviado, era el de esparcir o llevar el mensaje del Señor a diferentes lugares. Y el que más sobresale de los apóstoles es Pablo, quien en muchas ocasiones el Espíritu Santo le dijo: aquí no, aquí sí, gloria a Dios. Pero el profeta, mis amados, hace referencia a que debía trabajar en la iglesia local. A su don se iba a desarrollar en una iglesia local. Y a Pablo se le hace referencia como profeta cuando ministra en una iglesia local en Antioquía. Dice Hechos 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tratarca, y Saulo. Cuando Pablo está ministrando en Antioquía se le hace referencia como profeta, pero en la gran mayoría del tiempo es apóstol, porque él se encarga de llevar el mensaje. Gloria a Dios. Ahora, los profetas hablaban algunas veces con revelación directa del Señor. Y la Biblia nos hace referencia al profeta Agabo, cuando profetiza la hambruna que venía para aquellos días, y que así se dio. También le profetiza a Pablo con el cinto, le dice: así van a amarrar los judíos al dueño de este cinto. Entonces, los profetas muchas veces hablaban con revelación directa del Señor, pero en otras ocasiones solo hacían una exposición explicativa de la revelación ya dada, de la palabra ya dada. Y ahí mencionábamos Hechos 13:1, donde el apóstol Pablo en la iglesia de Antioquía, junto con Bernabé, con Lucio y otros más, enseñaban la palabra del Señor. Ahora bien, a los profetas muchas veces se les presenta en conexión con los maestros, pero el profeta tiene también la intención o la asignación de enseñar o de explicar la palabra de Dios ya revelada. Ahora, los profetas siempre hablaban en nombre de Dios, pero no siempre daban un nuevo mensaje revelado de parte de Dios. Oiga, los profetas siempre hablaban en nombre de Dios, pero no siempre con un nuevo mensaje. ¿Qué sucede en el trastorno que se da hoy en la actualidad? El mismo profeta a la misma persona le da uno o dos mensajes todos los días diferentes. Y uno que lee la palabra del Señor y que tiene una experiencia de estar caminando aquí, y cuando ve que alguien que dice aquí, que dice allá y que dice una cosa y otra, dice: usted tiene el teléfono del cielo.
este está pero en un punto elevado de los dones porque a cada rato le habla el Señor. Entonces Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios le da un mensaje al profeta, el profeta debe soltar el mensaje tal cual Dios lo dijo. El profeta no va a decir: yo siento, hermano, me parece, hermanos, me dijeron, hermano. No, así dice Jehová. O en el Nuevo Testamento: así dice el Espíritu Santo. El profeta no va preguntando: si quieren creerme, créanme, hermano. No, así dice el Señor. De ahí para allá problemas hoy. Entonces siempre hablaban en nombre de Dios, pero no siempre daban un nuevo mensaje. No es que el lunes un mensaje y Dios les habló el martes, Dios, no. A veces con el mismo mensaje lo volvían a explicar, lo volvían a revelar. Oiga, los profetas secundaban a los apóstoles y sus mensajes debían ser juzgados conforme al de los apóstoles. A pesar de que Dios les hablaba, los apóstoles eran quienes debían discernir el mensaje del profeta. Dice 1 Corintios 14, 37: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, que discierna. Ahora bien, otra distinción entre los dos oficios pudo haber sido que el mensaje del apóstol era más general, doctrinal. El mensaje del apóstol era más general para la iglesia en común. Pero el mensaje del profeta era más personal y práctico. Porque en muchas ocasiones el profeta se le acerca a la persona. La mayoría de los mensajes de los profetas eran directos con alguien. Y había situaciones en el caso del Antiguo Testamento que a los profetas no le era fácil llevar ese mensaje. Porque qué bonito que a mí me tocara decirle: hermano Ricardo, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a sanar. Hombre, hasta café me va a dar, va a decir. Pero qué difícil es, hermano Ricardo, dije al Señor que se arrepienta. Allá no va a haber chocolate, allá no va a haber café. Entonces el mensaje del profeta era más personal y práctico. Ahora ponga atención a esto. Sin embargo, el oficio de profeta, al igual que el de apóstol, llegó a un cese definitivo. Así como los profetas del Antiguo Testamento desaparecieron con la culminación del Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Cristo, no hubo otro profeta. El último que se consideró profeta fue Juan el Bautista. De ahí hubo un cese. Ahora, la iglesia fue establecida y edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Una vez que el fundamento quedó asentado, la obra de los apóstoles y los profetas llegó a su fin. Así que apóstol y profeta de oficio, como dijo el gringo, I'm sorry, ya no hay. Existe la profecía, porque Dios puede usar, Dios puede revelar. Pero el de profesión de oficio, como a estos hombres que se reconocen aquí en el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, llegó a un cese. Porque la encomendación de ellos era poner las bases de la iglesia, predicar a Cristo, fundamentar a Cristo. Luego que el fundamento haya sido puesto, le cede lugar al tercer ministerio, que es evangelista, a los pastores y maestros, que en honor al tiempo pues lo vamos a dejar para el próximo mensaje. Termino con esto. No se menciona que alguno de los dos oficios hayan seguido en vigencia. No menciona la Biblia que alguno de los dos oficios, apóstol o profeta, haya seguido en vigencia. Sin embargo, desde el Pentecostés, la iglesia ha sido deudora a los apóstoles y profetas, porque fueron ellos quienes llevaron, por decirlo así, la carga, la antorcha, la encomienda de acentuar, de poner
la base, gloria a Dios. Y algo maravilloso, por si usted no se ha fijado, el nombre de nuestra organización aparece de ahí: apóstoles y profetas. Amén. O sea que nuestros fundadores andaban bien espirituales, andaban bien lectores de la palabra del Señor. Y dijo: si el fundamento está ahí, y no es que el fundamento sean apóstoles y profetas, el fundamento es Cristo. Y si el fundamento está en Cristo, eso quiere decir que el edificio, el templo va a crecer en una manera estable, en una manera fuerte, y nada ni